nuestros pacientes adultos mayores, sobre todo frágiles en sus últimos años de vida, requieren una serie de toma de decisiones de tratamiento oportuno y adecuado. Y en ellos está entonces el manejo al final de la vida, que de esto se trata el término de proporcionalidad terapéutica. Es aquellas medidas que son adecuadas o proporcionales al tratamiento que debe llevar ese paciente. O sea que nosotros frecuentemente estamos evitando aspectos como la distanasia, que es el manejo inapropiado o excesivo de estos pacientes en etapas terminales, y tratamos de hacer lo que se llama ortotanasia, que es el manejo adecuado del paciente terminal. La situación en geriatría particularmente es un tanto difícil porque tenemos pacientes con enfermedades terminales por enfermedades crónicas como la falla cardíaca, la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que todos estos diagnósticos son muy frecuentes, y además el envejecimiento sumado que hacen que los pacientes tengan una combinación de situaciones, y a veces el médico no sabe cuándo detenerse ante un tratamiento agresivo de alguna de estas patologías. Pero para eso ya se han establecido normas, se hacen criterios para decidir cuándo se está ante una enfermedad terminal en cada una de estas patologías que son de cuidado paliativo no oncológico. Nos resulta como un poco más, digamos, accesible la toma de decisiones para los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, porque tiene una especie de un no tratar más, un vaya a cuidado paliativo, y es un poco más tajante la definición del cuidado paliativo. Lo que sí es cierto es que todos los médicos tienen que aprender a reconocer cuando el paciente está en esa etapa terminal, sea la enfermedad que lo haya condicionado, y a dar el tratamiento adecuado a esa etapa de la vida, que es proporcional, es un tratamiento proporcional al paciente. Dentro de la experiencia de la proporcionalidad terapéutica en cuidados paliativos, lo más importante es definir la situación clínica del enfermo, ver cuál es su pronóstico de vida, y tratamos de tomar las decisiones médicas en conjunto con el enfermo y la familia, guardando un equilibrio entre lo que sabemos que médicamente puede repercutir en algo que mejore significativamente o objetivamente al enfermo. Por ejemplo, tenemos un paciente con un osteosarcoma con metástasis pulmonares, hemoglobina en 5, con un tumor friable sangrante en la pierna, que no es candidato a cirugía, pero el paciente desea la cirugía. Lo llevamos a una sesión conjunta y, a pesar del alto riesgo quirúrgico, el paciente y la familia deciden que quieren intentar la cirugía. Nosotros, en equipo con psiquiatría y el cuidado paliativo también, porque el dolor ya es intratable, refractario a tratamiento, se lleva a cirugía y el paciente tiene una evolución satisfactoria. Entonces siempre es importante a veces vencer un poquito el miedo a qué puede ocurrir y tomar en cuenta que la decisión siempre es para la mejor calidad de vida del enfermo. El principio de proporcionalidad terapéutica es un principio difícil a veces de poder diferenciar uno de otro. Tiene muchos puntos de vista, tiene gotas, en la clase eventualmente a través de la carrera lo van a ver, gotas de prevención cuaternaria, tiene los 4 principios bioéticos muy marcados, principios de distanasia, eutanasia, que son los ejemplos más sencillos y que conozco, que muy probablemente ya les dieron muchos ejemplos de esto. Pero no crean que porque solamente aplica aquí, no hay ejemplos. Por ejemplo, en consulta externa, yo como profesional y experto de APS, sí les puedo decir que se aplica bastante, no de una forma tan ominosa como en los cuidados intensivos, cuidados paliativos, enfermedades terminales, pero como te explicaba anteriormente, un caso que me pasó, que es lo que me están preguntando, una paciente que tenía vértigo, un vértigo paroxístico posicional benigno, probable, porque eso es un diagnóstico por exclusión, pero que tenía una lesión cervical. Muy probablemente el vértigo era por la compresión cervical que tenía. La refiero al otorrino, y el otorrino hizo lo que tenía que hacer, hizo el abordaje adecuado, hizo su maniobra de Dix-Hallpike, en donde hace pues la maniobra haciendo la rotación y todo lo demás. No sé qué habrá pasado, no sé si le preguntó
no se trata de ser auditor de otro colega, pero no sé si le preguntó a la paciente que tiene un problema cervical, la paciente no lo dijo y al hacer la maniobra la paciente quedó peor. Entonces, aquí es donde entra el riesgo-beneficio de hacer o no hacer. Definitivamente la doctora hizo lo que tenía que hacer para hacer un diagnóstico, para lograr un diagnóstico, pero la maniobra puso peor a la paciente. Obviamente se afectó mucho lo que es la consulta, la paciente no quiere saber de la especialidad, y ella etiquetó a todo el mundo por igual, y definitivamente ese es un ejemplo muy por encima, muy somero que te puedo dar, así como mencionamos lo del PCA. A quién se lo hago, a quién no. Ahora se le hace PCA a todo el mundo, sin embargo no se les explica los riesgos, beneficios de aplicarle el test a un paciente con PCA o hacer algunos tamizajes que no se deben. Y realmente el principio es mucho más amplio. Hago una intervención y cómo va a afectar no solo al paciente, sino cómo va a afectar su vida. Si hago un diagnóstico errado y afecto la vida del paciente y sobre todo en sus aspectos sociales y emocionales, entonces el principio de proporcionalidad terapéutica mide eso.